bestie. Ey, tráete tu bestie. Que a las dos le bajamos el panty. Yo me llevo a morir sin cantar lo que siento. Yo ya me convertí en un hijo del viento. Vengo de buena racha, soy una cucaracha. No pedí nacer y no soy de perder. Soy un leca de la vieja escuela. Con machete abrí camino prendiendo la vela. Poco a poco pero firme sin tomar atajo. Con canciones detonando como mi bombazo. Con los golpes de la vida levanté los brazos. Levanté los brazos, levanté los brazos. Levanté los brazos, levanté los brazos. Quienes vienen desde abajo, levanté los brazos. Levanté los brazos, levanté los brazos. Quienes vienen desde abajo. Levanté los brazos, levanté los brazos. Quienes luchan desde abajo, levanté los brazos. Levanté los brazos, levanté los brazos. Como un gol de Chilaver, de media cancha hoy la van a ver. Tengo el don del Bojayaná, flor de caña que te sana. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Iniciamos el episodio 2 de El Curso de la Historia. Estamos acá Ricardo González y Alan Alexis, mi compañero. ¿Ya sabes cómo se llama nuestra cortina musical? Yo sabía, yo propuse el tema. ¿Cómo se llama? Huye, Oye, hermano. che, se puede hacer el programa con camiseta. Pasa que pasé la noche en casa de Lapa y no me quedó más otra, entonces traje esta. Sí, pero contana bien la historia de tu camiseta, Camiseta exactamente. de Newcastle en honor al mí, entonces mí Almirón cuando jugaba ahí en la Liga de Inglaterra. Ese es más de Santiago Muñez, por ahí 2004, la película Gol. ¿Se acuerdan de Santiago Muñez? ¿Quién no se acuerda de Santiago Muñez, viejo? Sí, un crack, él me inspiró. Todos queríamos jugar en el Newcastle cuando eso. Sí, y mí Almirón cumplió el sueño del pie por agua. Y encima se le comparaba con Santiago Muñez. Imagínate lo que eso va a ser. Por el peinado y las habilidades. ¿Qué tal estás, Alan? Bien, súper bien. Además de con escasez de prendas de vestir. Sí, es que la lluvia me obligó a quedarme una noche más en casa de mi novia. Y bueno, al final entonces... Como no ¿Dónde tuve más- llovió tanto como para no poder ir hasta tu casa? En Asunción llovió. Al menos esa fue la excusa que le di a mis padres para no volver ese día. ¿Y reutilizaste remera o esa es una remera que ya era de ella y te prestó otra vez? Esta prenda iba a ser destinada para el gym. Así es, empecé el gimnasio hace 2 semanas. Bien ahí. Entonces llevé esta camiseta del trabajo. Ah, Pero así te ¿qué fuiste a usé? trabajar. ¿Pero qué usé en el gimnasio? La prenda que había usado hace 2 días en el trabajo. Sí, Sí, eso no Es lo que es... había. ¿Cómo es las 3R? Reutilizar, reciclar claro, y... sí, cierto. Más que eso no hay, poniendo boludo. en Ahorraste práctica. agua. Sí, son 4, pero tenés razón. Yo 3 nomás me acuerdo siempre. Son 4. Para mí que sí, las 4R. Para mí que son 3. Reciclar, reutilizar. ¿Qué era después? De 2 nomás lo me acuerdo ahora. ¿Viste? Redistribuir. No sé. cualquiera Ricardo. que empieza con R. Las Sí, 4R. Sí. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Hoy, como hicimos en el adelanto, en el pase, con los chicos de ¿Cómo Fruity Tutti. ¿Cómo vieron nuestro flyer? Oh, Claro. Sí, Sí. como ya se habrán informado en el flyer que usamos para promocionar el programa de hoy. Oye, ¿qué pasó, Pame? Nah. Un saludo a Pame y a Diego que están ahí Sí, bancándonos sí. como siempre aquí en @caos en vivo PY. Y a toda la gente que ya está sumada ahí en Twitch también, ya veo. qué Si grande pueden- Ale Peralta. Ojo, ¿eh? No, ese ya comentó hace rato, viejo. Ah, Ese comentario ya. del programa anterior ya. Ah, programa anterior. Sí, sí, sí. Ok. Igual robar, más Igual, robar. Gracias, Ale. Es que no dice pues la hora en que mandó el mensaje. No, dice, está bien. Mm. Pero yo ya sabía porque Yo yo voy ya a estaba tomarlo atento. como que fue para este programa. Está bien. Sí. Un saludo para Ale Peralta 91. Ojo, dice, atenten todavía la programación. El primero en comentar le ganó Sí. a cualquiera de nuestros familiares y vecinitos. Sí. El primer adelantado del Río de la Plata. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Hija. ¿Quién fue? ¿No fue de Vaca? No sé. Para mí que hay que traerle a Piernito acá para que aporte. ¿Pero por qué de Tiene- la nada tiraste esa pregunta? Y porque fue el primero en comentar nomás. Ah, ya. Ok. Claro que sí. ¿Sobre qué vamos a hablar hoy, Alan? Hoy vamos a hablar sobre las curiosidades
de todos los presidentes a lo largo de la historia del Paraguay. No, no vender así tampoco. No, Así vamos te- a hablar bueno, de todos no, los Y presidentes. sí, porque hay presidentes, como vos dijiste en el adelanto, presidentes que duraron ni 24 horas, Ujú. apenas mediodía. Qué loco, ¿verdad? Imagínate Pero laburar un día nomás y después ya quedar así Sí. como expresidente de la República del Paraguay. hacer una campaña política durante un año. No, cuando eso no había para campaña durar política. 12 horas nomás. como Cuando eso no había presidente, campaña ¿verdad? política, pero sí. Y que te Claro, derroquen. porque el método de elección era muy distinto. a lo Era de hoy. distinto. Sí, sí, Que sí. es justamente lo que estuvimos adelantando, ¿verdad? Ahora... Qué buen en- contenido. Estaba escuchando buen contenido para hacer cuando se acerquen las elecciones municipales. Municipales. Y sí, Que son más recientes porque todavía. las presidenciales pues faltan mucho todavía. Ah, Las claro. municipales por lo menos, que es en octubre, son en octubre del año que viene. ¿Cómo se votaba antes? En general. Incluso municipal, claro. No, y por eso yo te Porque- decía por lo del hacer Sí. un... Sí, claro, pero ya, todo ya. Filisola fue el primero. intendente electo. Después de la caída de la dictadura. Claro, justamente eso. Hay muchísimas... Sí. Pasamos por muchas etapas y diferencias, ¿verdad? Sí. Estaban los seleccionados para el cargo, Y los eso es lo- electos para el cargo y después están las formas de votar otra vez. Eso es lo que a mí me apena a veces, que es un derecho que recientemente conseguimos y que no sabemos valorar. Antes no se podía votar. No se podía. Antes el asunceno no podía votar para su intendente. Y mucho antes los paraguayos no podían votar por quién iba a ser el próximo presidente. Los comunes. Sí. Y ahora cada vez, lastimosamente, baja más ese porcentaje De participación. de participación. En Ciudad del Este, 237.000 electores habilitados. En total apenas habrá superado poco más de 100.000. Porque el que ganó, Mujica, poco más de 70.000 votos. Ujú. De Baesquem, 30.000 votos. Y 2 candidatos más. Entonces superó apenas 100.000 de los 237.000 electores habilitados. En la segunda ciudad más importante de nuestro país por ser la ciudad que tiene mayor cantidad de habitantes, después de Asunción. Claro. Cuidado ahí, cuidado con Luque que se acerca. El caballo que alcanza quiere ganar. Sí, Nah. sí, se está acercando. Igual y es ¿Cuánto muy será que difícil. tiene el Luque ahora? No sé. Realmente no sé. 300.000 por ahí, yo así le... En población lo que puedo decir. En ¿verdad? población, Mm. sí. Y puede ser. Ojo con limpio. Eco siempre Pues sí, vos candidata a la sí. ciudad, ¿verdad? Sí, ¿Cómo, es, sexto. ¿Cómo es el nombre completo del limpio? Sexto por ahí. No, ni Sí. en el departamento central, No, a nivel país no nivel creo. país limpio está creciendo, sí. No. Demográficamente estamos como Boludo. 170.000 habitantes. Yo te conozco por desde ahí. el 2014. Somos Y más ese que Mariano. cráter que está frente a tu casa sigue ahí, boludo. Sí, 2025 pero ya. que se cogió empedrado nomás, luego, ¿no? Y sí, no y- hay asfaltado. Pero gestión municipal, viejo. Bien, pero el crecimiento del sector privado no se ve acompañado de la gestión pública. Pero eso no significa Ahí está. que... Pianito de sabio. ¿Cómo? Exactamente. No, te falta una parte todavía. Sí, es más largo. San Tapúa. De Tapúa. Sí, sí, sí. Casi. 90% de la respuesta correcta. Sí, sí, Pasa igual. sí. Bueno, Sí, el aire me sopla caliente acá, che. ese sería... Jacurosa. Sí. ¿Y vos qué pediste? No, pero yo pedí que pongan en 24, no en 34. Ah, Entonces, como decía Alan, pero exagerando un poco, traemos algunas curiosidades, particularidades de nuestros expresidentes de la República. Espio Sí. es el cargo más importante que hay en el país, ¿verdad? claro que Es sí. el cargo. Sí, sí, sí. No el hay que otro- lidera el país, sí. ¿Sabes cuántos? Por más que nosotros, el pueblo, tengamos el poder, finalmente claro. es el presidente el máximo representante de un estado. ¿Sabes cuántos presidentes tuvimos desde el primero? Sin mencionar todavía quién fue el primero, porque hay mucha gente que De- capaz no sabe. 50 y algo. 50 y algo. Ahí está. Sí, impreciso, decime un número exacto. Pero estoy por Sí, 50 está y ahí, algo. Mm. caliente como el aire que me sopla acá atrás. Sigue. 54. No, ya pasaste. Bueno, Igual, ahí es un tema, cuando entramos en historia justamente, depende de la corriente y de la persona que haya escrito el libro. No están tan de acuerdo en el número final. Algunos historiadores dicen 51 y otros dicen 52. Y una de las curiosidades que viene al caso de lo que vamos a presentar hoy es justamente sobre eso, ¿verdad? ¿Por qué existe esa discusión y no se ponen de acuerdo finalmente? En presidencia, por ejemplo, si vos entras en la web oficial,
Santiago Peña es o sea, lo citan, lo nombran como el presidente número 51. Pero otros historiadores sostienen que es el 52. ¿Por qué? Por justamente el caso de Facundo Machaín, que estuvo en el cargo menos de 12 horas, ¿verdad? Los historiadores sostienen que hay evidencia suficiente para sostener que él llegó a juramentar y eso fue una tardecita noche con tormenta de por medio. Para la mañana siguiente él ya amaneció no siendo presidente de la República. Algunos no le cuentan a él. Algunos no le cuentan a él. Su muerte es bastante trágica también. Ocurrió 7 años después de esto que estamos diciendo. Qué grande este pianito. Hay que incorporarle nomás. Ya hay Pianito, koala vení tipo. pa' acá. Hoy koala tipo. Sí, ya. ahí con el lugar. Ven. Ahí el lugar. Sí. Vení a pianito. 30 Sí. segundos nomás. No es lo Ya. Machaín. Y sí, claro, pues en guaraní por el tema. Doctor Machaín encima. Sí. Empezamos entonces con el primer relato. Machaín, me gusta Pero ese. hacemos un salto histórico. Sí, claro. Porque el es primer que- presidente no fue él. Él fue el cuarto. Claro. No importa. Sí, porque mira, en la escuela ya vimos suficiente de Francia, de Mariscal López. Francia de no fue presidente, ojo, no vaya a confundir a la dictador, de audiencia. don Carlos Antonio López. Entonces, pero lo de Machaín es como que casi no se da en la escuela. Realmente sí. Uno Sí. al buscar así... Sí o sí, vos subís este clip a las redes sociales. Hija, ¿por qué esto no se enseña en la escuela? Ese hace uno de los primeros comentarios, sí o sí. Vamos a ver entonces. Como ya saben, la dinámica del programa, vamos a dar lectura ágil y veloz. Buenas noches, caballero Matu Recalde. O sea que Matu me escribió hace rato ya. Me dijo, Ves hoy ahí. no tenemos clase de historias. Hey. ¿Cómo se...? Claro, Qué grande como Matu, estuvo ya. atento Ahí al está. programa del viernes pasado, estaba esperando ya el programa de hoy, jueves. Él sabía que hoy Él íbamos a hacer. sabía. Sí, Un sí. saludo y abrazo de gol a mi amigo Matu Recalde. Buenas noches, jóvenes. Es profesor. Caray. Caray, Recalde. Saludos chicos, dice la tía Freud. Ya la tía Freud está enfermita un poco. Probablemente ese Ah, sí, mensaje pero- nos envía desde el Instituto de Previsión Social del Luque. Ahí yo le dejé para venir. Saludos, tía Freud. Seguirá por ahí seguro. Madre, a la vuelta me voy a buscarte. Saludos desde Areguá, dice Jessica. Qué grande Jessica. Hay internet en Areguá entonces hoy. Hola tía Freud, dice Matu. Qué grande. Ahí la audiencia aprendiéndose con todo ya el intercambio de mensajitos. Y nos vamos a la primera historia. ¿Está bien? Sí, ¿Me da permiso? Sí, adelante. Este pues yo puedo tomar porque no era mío, pero dejaron acá. No hay agua para nosotros, no tenemos flyers. ¿Qué ¿será? pasa, loco, flyers ¿qué es lo que sin pasa con agua? Pame? No, gracias. A ver, ahí voy entonces. La historia tiene vacíos, momentos fugaces y destinos truncados. Hay presidentes que duraron varios años y otros apenas un parpadeo. Hablemos de Facundo Machaín, quien ostenta hasta hoy en día dos particularidades: haber sido el presidente más joven de la historia de Paraguay y el del mandato más corto, el que menos tiempo duró en el cargo. Tras la guerra contra la Triple Alianza y la ocupación aliada, Paraguay buscaba estabilidad. En ese contexto aparece la figura clave de Facundo Machaín, abogado y diplomático. Asumió el poder como presidente provisional del Paraguay en 1870, con tan solo 24 años de edad. Y con apenas 12 horas en el cargo, fue derrocado por un golpe de Estado, liderado por Cirilo Rivarola, debido a profundas divisiones internas. Este golpe truncó su carrera política. Años después, en la noche del 29 de octubre de 1877, se concretó su trágico final. Fue brutalmente asesinado en lo que se conoció como la matanza de la cárcel pública, víctima de las purgas políticas de la época, aprovechando un supuesto motín como excusa. La brevísima presidencia de Machaín es un reflejo de la caótica inestabilidad que siguió a la Guerra Guazú de 1870. No te pierdas esta y otras historias aún más particulares en el curso de la historia. Contexto. ¿Por qué le pusieron ahí y al final por qué le sacaron? Triunvirato. Terminaba el triunvirato del que era parte justamente... Reembore la historia, boludo. Cirilo Antonio Rivarola, pero triunvirato viene de justamente la división de poderes en 3 personas. Ponele que Pianito, que no vino todavía acá, va a venir en breve. Pianito, Alan y yo éramos parte del triunvirato. No estaba centralizado el poder en una sola persona. Entonces ya estaba todo orquestado ya, realmente. A la vuelta de Machaín, después de la guerra del 70, justamente varias personas que fueron a formarse en el exterior retornaron para lo que era la reconstrucción de la patria, ¿verdad?
Y al ser uno de los más preparados en ese entonces, se llegó al consenso de su elección. Y como estaban tipo probando las herramientas democráticas también. Y como les decía, cuenta Rubiani, ¿verdad? Gran historiador, que se dio esta elección en una tarde de agosto, el 30 de agosto, si mal no recuerdo, donde había una tormenta de por medio. Y dice que en la tardecita noche votaron todos, se fueron a dormir tranquilos, ¿verdad? Facundo Machaín, presidente de la República provisorio, al día siguiente iba a empezar a ejercer el cargo. Y en esa noche, Cirilo Rivarola, junto con otras personas que lo acompañaron, decidieron truncar esto porque querían candidatar su figura, ¿verdad? Y para la mañana siguiente ya él amaneció no siendo presidente de la República. ¿Quién le sucedió? Uno de los tres que estaban en el triunvirato. Claro. Y lo que justamente Una acabo de decir... particularidad de Machaín era que él no sabía escribir tan bien. Él era abogado buenísimo, no sabía escribir, pero tenía la habilidad de ser un gran orador. De Grandísimo hecho, orador. fue uno de los primeros oradores que daba discursos, que hablaba en plazas públicas. En la plaza pública, Y exactamente. eso justamente cautivó a toda la ciudadanía de ese entonces. Sí. Como, tipo, ponerle que la modalidad no estaba instalada todavía Sí. acá, ¿verdad? Y él se fue a la plaza, empezó a hablar, a discursear, como se dice, ¿verdad? Sí. La gente se reunía a su alrededor y tenía ese poder de convencimiento. La cuestión ahí del uso correcto de las palabras, la capacidad de persuasión. Y eso llamó muchísimo la atención, además de su formación, ¿verdad? Como dice Alan, era abogado, venía de Chile, donde se fue a formar. Y tenía buena fama como abogado también. Tenía ya la carrera. Por más de que era muy joven, era 24 años de edad, lo que lo hace el presidente hasta ahora, y ya no va a volver a sacarle nadie ese récord de registro, vamos a decirle, porque Sí. hoy en día se estipula una edad mínima para ser presidente en Paraguay. Y ya no va a haber alguien de 24 años o menor de 35 años que pueda ser candidato siquiera a presidente de la República. Realmente Facundo Machaín estaba destinado a ser presidente de la República. Lo fue por 12 horas, pero quizás estaba destinado para hacer grandes cosas porque era un tipo muy preparado para la época. Diplomático también, no olvidamos de mencionar. Después de... Sí, de hecho tuvo un papel trascendental en el laudo Hayes. Sí, justo te iba a decir. Después de... O sea, él no tomó... Dice que tomó muy bien dentro de todo porque era muy respetuoso ¿cómo decir? Era un buen ciudadano, ¿verdad? Sí. Entonces, él no tomó como un golpe como para arrancar con venganza o algo así contra lo que lo sacaron del cargo. Incluso después ocupó cargos diplomáticos y, como dice Alan, fue importante su figura en los años siguientes para cosas trascendentales en nuestro país, ¿verdad? Sí, porque antes del laudo Hayes, antes de que Rutherford Hayes falle a favor de Paraguay por la vía occidental, que hoy es presidente Hayes, se hizo un tratado. Uno de los firmantes, uno de los representantes de Paraguay era justamente Facundo Machaín. Y en ese tratado se decidió que una parte del Chaco se iba a ir a litigio. Ujú. Entonces, ese tratado fue muy trascendental. Es decir, si Facundo Machaín decidía entregar nomás esa parte del Chaco, hoy presidente Hayes tendría otro nombre y sería parte argentina. Entonces, a partir de ese tratado es que empiezan a reunir la documentación necesaria Benjamín Aceval y Falcón para presentarle después al presidente de Estados Unidos. Pero sí, son... yo cuando escribí sobre el laudo Hayes me enfoqué en las figuras de Falcón, que era titular, director del Archivo Nacional de ese entonces, y también en Benjamín Aceval, que era un gran diplomático. Él fue el que redactó el alegato para llevar a Estados Unidos. Pero investigando un poco sobre Facundo Machaín, entonces me enteré gratamente que él también tuvo mucho que ver en la defensa del Chaco. Y dijiste que años después moriría asesinado. Él cuando estaba desempeñándose como abogado, Sí. estoy buscando, no quiero errarle mucho con el nombre, pero puede ser, a ver, un poco. No, mira que Juan en la Bautista Gil sufrió un atentado. Y ahí tenemos otro dato. Vamos a conectarnos allá. Y sí, bueno, fue el primer magnicidio Ahí en era. la historia del Broadway, sí.
Cuando descendía de su casa, ahí los hermanos Godoy, tengo entendido, Juan Silvano, el otro Nicanor, decidieron matarle. Y eso fue entonces quedó para la historia como el primer asesinato de un presidente acá en Juan Paraguay. Bautista Gil. Juan Bautista Gil. Y bueno, no sé si es primer o primer y último. Por lo de... No se toma así como lo de Francisco Solano López. También, ¿verdad? justo por eso estaba pensando así. Primer magnicidio es. Que fue como atentado. Claro, No claro. en el marco de un conflicto bélico. ¿verdad? Sí. Probablemente. Sí. O sea, en tiempos de paz. ¿verdad? Sí, pero era un periodo demasiado turbulento después de la guerra del Chaco. Imagínate, 6 años de ocupación, gobierno títere. Triple Alianza. Claro. ¿Qué yo dije? Chaco. La pasada dije ciclo en vez de siglo y ahora dije guerra del Chaco. El como robo Triple del Alianza. ciclo. No Sí. pasa nada, go. Sí, Así sí. nomás lo de cuando empieza. Tranqui, yo te iba a ayudar. Gracias, Gabriel. No, pero sí, ahí justamente, Facundo Machaín, en su rol de abogado, le tenía a las personas acusadas del magnicidio del presidente que contaba Alan, ¿verdad? Juan Bautista Gil, y se tomaron de eso. Él le iba a estaba cumpliendo defender. su trabajo como Sí, abogado, pero sí. se tomaron de eso para encarcelarlo. Él quería conseguir, su objetivo era conseguir que esas personas acusadas del asesinato, Ujú. del magnicidio, sean desterradas y que no sean ejecutadas o que tengan prisión por muchos años. Mm. Bueno, eso molestó al gobierno y en esa cárcel estaban ya también opositores que debían ser eliminados según el gobierno. Eran rivales. Y entonces dijeron, vamos a mezclar todo nomás ya. Vamos a llevarle todo a un Sí, lugar. entonces, ¿qué hicieron? Le involucraron también al abogado de los acusados del magnicidio, justamente en el asesinato, en el complot de Juan Bautista Gil. ¿De onda? Todo en una bolsa. Le involucraron, Ya sí, está. le implicaron. Sin pruebas, dijeron, también, el abogado también estuvo involucrado en el magnicidio de Juan Bautista Gil. Y en un día, Molas, que era un héroe de la guerra contra la Triple Alianza, él sabía ya lo que le esperaba. Sabía que el gobierno estaba armando un complot o un plan para asesinarle. A sabiendas de eso, él entonces quiso adelantarse y huir de la cárcel. Bueno, se generó un motín, aprovecharon las autoridades. Ese se generó un motín, es todo un tema también. Sí, sí. Porque hay versiones que indican que el propio gobierno generó el motín Claro. para tener una excusa que valga, ¿verdad? A nivel del ojo público y acabar con lo que para ellos eran una piedra en el zapato, ¿verdad? Dicen que hubo, como que le dicen ahora, infiltraciones, ¿verdad? Y tenían grilletes, puede ser, por las piernas, ¿verdad? Sí. Y cosas que lo tenían ahí, tipo, atados, ¿verdad? En sus celdas o lo que sea, como estaba distribuido en ese entonces. Y tiempos antes se les dio las herramientas a todos los presos para que se puedan liberar, ¿verdad? O sea, se les facilitó luego el escenario y cuenta justamente, como te decía, Rubiani, ¿verdad? Sobre Machaín, que él, si bien se liberó de esas ataduras, él no salió de la cárcel como el resto de los presos. Las personas empezaron a intentar escapar de la prisión, pero él no salió. Y al ver que él no salía... Siempre muy incorrecto. Exactamente, por eso te decía, él siempre respetuoso de las normas y tratando de ser un buen ciudadano, ¿verdad? Es lo que cuentan. Y entonces al ver que él nunca salió y que era uno de los objetivos de ser eliminados, ingresaron a la celda a buscarle. Y como era todo oscuro en esa época, no había luces y cosas así, menos en una cárcel, le preguntaron tipo, hey, ¿me envió Pepe Doctor Machaín? Y él supuestamente salió y les dijo, sí, acá estoy tipo en guaraní, en castellano probablemente. Estoy muy triste con lo que va a pasar, pero ya sé cómo va a terminar esto. Y ahí le empezaron a agarrotear así full. Y una vez en el suelo otra vez le vaciaron sus armas. Ya, tranquilo. Tranquilo nomás, ¿Qué Machaín. pasa? Y así es como se dio el final de este presidente. Triste. Fugaz. Triste lo de Machaín. Un hombre Joven preparado todavía que solamente duró 12 horas y encima terminó Sí. siendo asesinado en un complot organizado por el gobierno oficial en la cárcel pública. Este suceso es conocido como
La matanza de la cárcel pública. Así es, la matanza en la cárcel pública. Capaz uno de los primeros motines así grandes. Por lo menos... Y creo que sí. Esa cárcel pública está ahora en lo que hoy es Colegio La Providencia. ¿Por qué lo voy a decir? No sé ¿Providencia o Providencia? No, Providencia. Ah, Dencia. Sí, ahí sobre Paraguay Independiente. No, el edificio en sí ya no está así originalmente como fue construido, pero parte está en ese terreno. Para que sepan nomás dónde estaba ubicada antes la cárcel. No, yo no sabía. No sé lo dónde igual, por más que explique. A mí tenés que decirme así, está cerca de ¿viste? Ese local que está en todos lados. Ahí a la vuelta y de cerca de la iglesia, en la catedral. Ah, ahora sí. Ahí a la vuelta. PPT. Ahí nomás, sí. Vos sabés que vos que entendés guaraní, sacan por la duda cómo se pronuncia eso. ¿Qué pasa al WhatsApp? Leena, o sea, intentana por lo menos llevé a pillar. Arapa, terapa, jara. Y así dice. No, me pasame nomás. Ok, ya va a ser. Araca, Epa no hay nada. No. Esto tiene que ver con la figura de alguien que fue también... Fue presidente. Igual. Sí, cuidado. Fue presidente. Pero bueno, Doctor Francia, y nada, querés decir, ¿verdad? No. El gran Albino Jara. Él fue un hombre muy trascendental a principios del siglo XX. Participó en todas las revoluciones prácticamente. Revolucionario el tipo, ¿no? Era muy revolucionario, sí. El gran Albino Jara. Esa frase en guaraní que yo dije se le asociaba a él cuando la gente escuchaba trueno, cuando había mal tiempo. En tu página Albino Jara. Porque él era un tipo muy enérgico. De hecho, hay un libro escrito por Jaegli que se llama El varón meteórico. Ahora entiendo la frase. También por su ascenso meteórico en la política. ¿Te puedo ayudar con la frase ahora? Sí. Arapa, terapa, jara. Y viste que acá pues le pusieron tilde terapa. O terapa. Y pusieron mal, porque es por terapa. eso No, es lo por que me confundió. Sí. Arapa es tipo, es el tiempo, terapa, jara, o es jara, Gina, Sí. que viene. Dudé nomás si fue presidente, porque estuvo poco tiempo también. En ese entonces pasaron muchísimos presidentes. Y bueno, fue presidente provisional. Sí, pero bueno, ya cuenta. Claro, fue presidente. Sí, así fue Machaín también. Sí, entonces era muy temido también para que se le asocie a un evento meteorológico, a una tormenta eléctrica, ¿verdad? Ay, vamos a resguardarnos por ahí, ¿verdad? Ah, qué buena. Sí. Endú. Sí. Albino Jara. Y eso que, mira, estamos hablando de 1911 ya. Sí. Y 1911, seguía durante la época inestabilidad liberal. ahí en el anillo del poder, ¿verdad? Lo otro era 1870. Sí. 40 años después seguía la onda de gobierno viene, gobierno va, presidente que no terminaban su mandato, ¿verdad? Algo Dice, muy característico de la época. durante su gobierno, acá veo una publicación de Asociación Cultural Manduara, durante su gobierno se estableció un sistema educativo comparado con los modelos de Estados Unidos y Europa. A ese nivel, ¿eh? Tu capé. Sí. Se fundó el Instituto Histórico y Geográfico del Paraguay y logró que el ferrocarril llegara hasta Encar. A la pinta. Si los encarnacenos tienen... Ese es tenían lejos, tres viejo. gracias al Albino Jara. Sí, y propuso la creación de cátedras libres de Historia Nacional y de Economía. Hora libre. Sí, de Economía o Finanzas. Porque es lo que falta acá también de repente en la escuela, Educación Financiera. Sí. Pero le da mucho espacio a la historia. Ese fue Albino Jara. ¿Cómo es eso que siempre dicen? Imagínate, ahí estamos hablando de 1911. Sí. ¿Será que daba más gusto, pegaba más estudiar historia? Habían menos cosas, pues. Tipo, habían pasado 100 años nomás de la independencia. Atendena, él fue depuesto por un golpe. Fue exiliado a Buenos Aires. Ni bien regresó, ni bien volvió a Paraguay, ya armó otra vez otro... ¿Partido o revuelta? No, otra revuelta. Sí, ya armó otra revuelta. Quilombero. Sí, contra el gobierno de Pedro Pablo Peña. El famoso Pedro Pepeña. Pedro Pepeña. Sí. Pero no logró su cometido y falleció herido a causa de ese intento de golpe. ¿Cómo es que murió en su ley? Ojo, no sé si hay un descendiente de Albino Jara ahora. ¿Por qué?
Y no, y viste por el tema que pasó, un periodista había dicho eso. Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. ¿Y se complicó? Y le quitaron la visa. No, pero eso... Ah, claro. Sí, sí, no es Sí. para reírnos, pero No, sí. se entendió. Sí. Pero bueno, ese fue el breve paso en la política, o como presidente de Albino Jara. Bien ahí. Sí, el varón meteórico. A Le ver repetí un si- poco para terminar nomás la frase en guaraní. Justo salí ya, Ara, pero... ara patera pajara. Algo así Sí, era. Sí, sí. Eso lo es. Ara patera pajara. ¿Y qué significa eso? ¿Será el clima? ¿Será el tiempo? ¿Será el Ah. Arazumú que estoy escuchando? ¿O es Jara que viene a rompernos la madre? Sí, Con español neutro otra vez. la madre, sí, puede ser un mexicano. La audiencia también, si quiere aportar con datos curiosos que tenga o que sepa de expresidentes o tenga alguna duda puntual, sin problema. Ahí veo que Nicole ya saludó. Hola, dice Nicole. Hola, Capé, dice Alejandro. Alejandro está justamente desde Puerto Falcón. Vos hablaste muy bien de Falcón. el día ahí. Sí, sí. Falcón, Mándame ex saludos, director dice. del Archivo Nacional, hombre que recopiló toda la documentación necesaria para defender el El Chaco. Chaco. Hizo lo que pudo porque recordemos que gran parte de la documentación o había sido quemada por los aliados, principalmente por los brasileños, o había sido llevada a Brasil. Pero él recuperó y después Benjamín Acebal redactó todo ese alegato. Luego saludo a la gente de José Falcón. Qué grande. Sí. Hay que subir un contenido y tenemos que irnos Acá tenemos algo de ahora. cerquita. Sí. Hay un colectivo que te lleva a Falcón. Sí, ese viene cada 3 horas por ahí. Y pegaría con experimentar. Ah, esperar 3 horas colectivo. Y no, o sea, no te iba a esperar. Estar en algún lugar e irnos Ya pasé media por hora antes así y subirnos. ¿Y qué será que hay para ver Y en Falcón? escuchar, ahí soy el caballero. Mientras. Y- Y ya. Ya está, entonces. No, Sí. voy a pecarlo de mi ¿Nunca te tío. fuiste a Falcón? Y mi tío vive en Falcón, el papá de Alejandro. Ah, ya. Ya está, ya esperamos la invitación entonces. Ya está. Vayamos a ver si Alejandro se prende. Sí. Dorado, eso seguro ahí. Mándame saludos. Dice, hola Richie, dice otra vez Nicole. ¿Qué tal, Nicole? ¿Cómo estás? Llegué tarde en mi novela, dice. Ese vino montado en la novela. No es que llegó a la novela. Qué grande Rigoberto Chira, ¿eh? Rigoberto Caballero. Roberto Caballero. El hospital. Vamos a retroceder unos años, porque no podemos hablar de presidentes de Paraguay sin hablar del primero. Por lo menos así por encima, ¿verdad? Para que la gente entienda. Paraguay se independizó en 1811 y el primer presidente de la República Constitucional tuvo en el año 1844 recién. Antes de eso tuvo varias modalidades justamente que buscaban no centralizar el poder en una sola persona. Y después se llegó a un consenso, ya había lo que sería la primera constitución de 1844 y fue elegido don Carlos Antonio López como el primer presidente constitucional en la historia de Paraguay, ¿verdad? Esto después de la muerte del dictador José Gaspar Rodríguez de Francia, que fue en 1840. Y 4 años después, como les digo, se llegó a lo que se considera la primera constitución del país. En ese contexto, él asumió en 1844 y estuvo 18 años con el cargo de presidente de la República. Después de su primer periodo, que en ese entonces duraba 10 años, fue de 1844 a 1854, fue reelecto 2 veces. El segundo periodo duraba 3 años y el último periodo era de 10 años otra vez, pero ya no pudo completar porque falleció en el 62, ¿verdad? A la mitad de su último periodo falleció don Carlos Antonio López. Y acá se da otro caso particular, ¿verdad? Uno, que él fue el primer presidente de la República del Paraguay y que después de su fallecimiento asumió su hijo. Otro caso, suceso que ya no se puede volver a repetir en la actualidad porque no, o sea, está imposibilitado, creo que hasta el 5º grado de familiaridad, una persona relacionada a quien hoy ejerce el cargo de presidente de la República, ¿verdad? Entiéndase que el hijo de Santi Peña no puede ser presidente de la República, su sobrino tampoco y sus familiares más cercanos tampoco. Pero en ese entonces se eligió y se consideró adecuado a quien en ese entonces era un bastante destacado general. Brigadier. Brigadier. Mariscal Francisco Solano López. Y Parece en el- vio Brigadier Mariscal allá. La costumbre. Brigadier Francisco Solano López. Y la costumbre. Sí, sí, sí. Después uno pues va Claro, escalando Sí. en cargos también. Y entonces en el 62 asumió, después del fallecimiento de su padre, el mariscal. No asumió como mariscal, pero Francisco Solano López asumió la presidencia
Y obviamente estuvo 8 años en el cargo hasta el final de la guerra de la Triple Alianza en 1870, ¿verdad? Sí. Entonces entre padre e hijo estuvieron... Y ponerle que estuvo 8 porque mientras él estaba en Cerro Corá, o camino a Cerro Corá, acá ya se había formado un gobierno del triunvirato. Pero ya era 1870. Por ahí, ¿sí? Entonces 8 años el hijo, 20 y tantos, 30 y algo de años tuvieron padre e hijo Sí, los López. los López. Dato de Rigo, epa, a ver qué dice Pero ahí Rigo. arriba, me voy a poner mi anteojo. Hola Richie, soy Anto, dice Nicole. ¿Qué tal Anto? ¿Cómo estás? Un dato que todos sabemos. Adolfo Stroessner, dice. Medio que mezcló ahí. Mezcló un poco, ¿verdad? Alfredo era. Adolfo Stroessner gobernó 35 años en los años 1954 al 1989, siendo una de las dictaduras más largas de Sudamérica, dice. Sí, lo intentó súper, se entiende. ¿Se entendió? Si se entiende, ya sirve. Totalmente. ¿Vos viste hablando de Alfredo Stroessner? ¿Viste el documental? Todavía no vi, viejo. Tengo que ir a ver antes de que saquen de la cartelera. ¿Vos viste, verdad? Todavía no se sacó. Pues yo vi hace 2 meses por ahí. No, y 3 meses a 4 meses duran la película en el cine. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, yo ya vi. Les recomiendo. Porque pasan imágenes inéditas que muestran cómo Stroessner menospreciaba a la clase campesina. Cómo las personas se infiltraban en la sociedad cívica para sacar de información. Los piragüeos, Claro, los famosos piragües, sí, los informantes. sí. Y realmente es un documental muy envolvente, sobre todo por la edición y por el sonido, Bien hecho. sí. Porque no, a ver, curiosidad nomás. ¿Alguien te va narrando la historia o No. cómo es que hilan las ideas de lo que va pasando? ¿Es cronológico? Tipo, desde que él asume la presidencia hasta que cae o... Un dato curioso que te muestra justamente en ese documental, haciendo un poco de spoiler, es que Stroessner no aceptaba brindar entrevistas sin antes ver las preguntas. De hecho, un periodista vino de Europa para entrevistarse con él, Ujú. para hacerle una entrevista. Después de la primera pregunta, Stroessner ya se sintió incómodo y le dijo, vamos a suspender acá la entrevista, pasame las preguntas por escrito y yo te voy a responder de esa manera. No, pero presidente, nosotros vinimos... No, y bueno, ella se levanta, todos sus niños más cercanos, como... ¿Cómo? No. Sí. Ella se levanta a su niño más cercano, le intimida a la prensa y ahí termina. Opabe. Ahí termina, sí. No. Y No. nunca se publicó la nota. Y justamente eso se ve en este documental, Ah, mira un poco. sí. Para... Británico, ¿verdad? Por si acaso. Realmente es un documental que tenés que mostrarle a todas esas personas que defienden el estronismo. Epa, así de... Así es de fuerte, bien hecho claro, lo dura dándose. como 2 horas. No, nadie te va narrando, pero no hace falta. Con lo impactante visualmente que es el documental, vos ya te das cuenta. Está bien logrado y bien armado, entonces también en el Sí, guión. sí, por algo nos va a representar justamente en un premio a nivel internacional. Deberíamos hacer un especial de eso, entonces. Y ¿verdad? si nos invitan, sí. No, Tienen que pero invitarnos. en un programa siguiente. Del Eh, estronismo. Es decir, los mitos del estronismo. Ok. Puede ser también, podemos ir programando. Pues yo te decía, películas, o sea, la presencia de películas paraguayas en festivales internacionales. Ah, sí. No solo en los Oscars, ¿verdad? Yo todavía no hice caja. Dios mío. No, en serio, nunca hice caja. Te puedo prestar mi Amazon Prime para que veas. Una vez iba a ver, puse en la notebook y al final vieron mis padres y yo me fui a dormir, más de un sueño tenía. Y no, nunca más ahí. ¿Cómo te distraes tan fácil, boludo? Si ya te dispones a ver la película, Sí. ya te sentás, ya pusiste en la compu. Era muy, Y encima ya a ver con tus padres otra vez. era muy adolescente todavía. Ah, no pendex. valoraba todavía el cine, mucho menos el local, el Pero ahora paraguayo. ya por la edad te vas a dormir a la mitad de la película. ¿Vos te dormirías con la película? A mí ¿O todavía por no me qué? pasa. Ah, por la suerte. edad, decís. Por la edad nomás te iba a vos. Ah, no. ¿Cuál fue la última película que viste en el cine? Hablemos de voy allá. No, hace poco nomás me fui. Una de anime era. Ah, ya. Chenzo. ¿Cómo? Chenzo. ¿Qué es eso? Un anime. Ah, yo me quedé. Acá por acá tengo su sticker. Yo me quedé en El hombre motosierra. ahí lo que
De- Ahí lo que yo identifico es Rocket Power. Rocket Power, Pero yo no si sé ni quiere qué es, anime. así que no creo que tenga por mi computadora. Ah, no, ese es Carlito, de Rugrats. Sí, bueno, igual. Yo me quedé en Naruto. En consumo de anime. Sí. Ninguno más viste después. Y uno, el que se parece a Kakashi, tiene acá Goju. Goyo, Jujutsu Kaisen. ¿Goyo o Goyu? Goyo. Goyo, igual que mi papá. Jujutsu Kaisen. Igual sí, que tu sí. papá se llama Goyo. Mi papá se le dice Goyo. ¿Tiene pelo blanco? Ahora sí. Epa, Sí, sí. cuidado. ¿Ojos azules? Y ahí me quedé. No. Es que mis ojos son azules. Ahí me quedé y ya. Ya no. Y Graciela ve más que vos incluso. Sí, se volvió más otaku que yo. No es obstáculo, pero... ¿Qué? ¿Vos no te considerás otaku? No. Che, tenemos que invitarle este domingo. Vamos a hacer Ay. publicidad de radio. Este domingo va a haber tipo va a haber una actividad de otakus, donde se vende todo tipo de productos así de ¿Dónde, de anime. En Lambaré. Sí, en Lambaré. Y se hace, creo, en una iglesia. No, yo me fui a esta actividad. Ya te Era fuiste. un San Juan otaku Ah, que se hacía en una iglesia. o sea que tenías que subirte al Uransui con tu chakra. Y sí, y... Pero pegó, porque Pegó. había concursos así de Dragon Ball. Yo sí Tenés quería que tirar, participar así. tenés que hacer jutsus, tirar kunai y Sí, eso. había, peleaban. Los capés estaban peleando. Sí, Vos sabés que en se ese preparó senti- una batalla. En ese sentido, yo por eso no me voy a esas actividades. ¿Te parece cringe? Sí, a mí pío? medio que ya me Y yo estaba incomoda viendo... ya. Son Y señores. fuera de bola, yo por eso, por eso nunca me fui. Por eso y nomás. Yo ya. me voy para comprar. De hecho, ahí compré... Ay. Casual. Sí, ahí compré mi Naruto. Ah, sí, vamos a promocionar Ahí, productos truchos no se oficiales. veo. Y este. Bien Sí. ahí. 30.000. 50, sí, por eso. Ay, No, y el uy. muñequito cuesta, o sea, tiene su precio. Mientras más grande sea el muñequito, En más un momento caro. yo recuerdo que tipo el refugio, el lugar seguro de los Ah. otakus del país era la sede de una C. Sí, vos te Una llegaste a ir. sede- Nunca me, eso es lo que digo, nunca me fui no yo. sos otaku si no te fuiste a un evento, a una C. Vos te fuiste a hablar al bandanero. Ese no, no tiene nada que ver con anime, pero Obvio. yo sé que vos te fuiste. Yo me fui. Te ahí. envidio por eso hasta ahora. Hay gente que canta, el cosplay, y eso Sí, es genial. hay es gente que igualito. Yo me hace- quería... Imagínate que hay concursos de quién dice mejor. ¿Qué? Hay concursos de quién no sé, Sí, no sé ni qué es tenemos lo que armar así kawaii, un esa onda. especial de animes que marcaron nuestra infancia y hablar así con alguien que sepa más que nosotros. No, pega porque es parte del... Podemos hacer. Parte de la historia. Podemos invitarle a Un especial de Dragon Ball. no, vamos a invitarle a ¿A quién? a Lori Anderson. Hija, golazo sería Lori Que Anderson. nos venga a hablar de los... Ahora no, hay más programas infantiles con una presentadora. No, si ¿verdad? puedes ver todo en las plataformas. Y nomás. sí. No hay más. ¿Qué porquerías? ¿Qué cosa? Y son los videos con más reproducciones en YouTube, los videos de criaturas. Sí. El Baby Shark Cuera y todo lo otro. Abejita chiquitita. Ese sí. Todo Ese eso. es un clásico. Y el payasito. Yo este creo que Plim Plim, deberían de por separar, sus ¿verdad? colores. Esos videos mete todo a YouTube Kids nomás y... ¿Cómo? Kids. Kicks. YouTube Kicks. Y lo otro así ponen en YouTube para los grandes. Sí. Si no tiene un fósforo, por si acaso. Fósforo. Sí. No se puede acá. Ustedes sabían que Ay. un presidente Retoma fue de la electo, Naite. fue electo gracias a un fósforo. Gracias a un fósforo. Sí, a palillos de fósforo. Terminó la guerra del Chaco. Asumió después de unos años el mariscal José Félix Estigarribia. ¿Pero qué pasa? Estigarribia muere en un accidente aéreo junto con su esposa. A lo Y Lino. no sabían cómo elegir. Como no había congreso, no sabían cómo elegir. Se organizó, entonces se reunió la cúpula militar y había dos principales candidatos. Uno de ellos era Higinio Morínigo. Y como no había un consenso, entonces dijeron, "Ey, bueno, que sea a la suerte, Ujú. que sea a la suerte el lugar de la presidencia Sí. de Paraguay. La sí. presidencia de la Entonces, en República. vez de una moneda del famoso cara cruz, optaron por optaron por usar palillos de fósforo. Mm. No sé qué marca usaron, pero finalmente salió electo, gracias a esos fósforos, Higinio Morínigo. Pero ¿cómo el Que a tema, la postre duraría 8 años. ¿cómo el tema de los palitos? No me Y quedó- probablemente El que se el le que quema más todo cor- último su no, palito. o el más corto o el más largo. Siempre es así.
Este famoso romper los palitos y el que saca el más largo gana. El que saca el más Presidente. corto gana. Presidente Sí, de la República por 8 años. claro, sí. Y Higinio Morínigo, ese es un dato, es como, está entre lo mito y lo real, ¿verdad? Pero Hoja veré. sí, chequeable. ¿Chequeable o inchequeable? No, es inchequeable. Mm. Porque forma parte, vamos a decirle, de la historia de ese relato. Y a la postre duraría 8 años Higinio Morínigo. Higinio Morínigo justamente fue el primer presidente de Paraguay que pisó la Casa Blanca, Epa. invitado por Franklin Delano Roosevelt. ¿Pronuncia bien, Pio? No sé yo ni idea, pero sé que es Roosevelt. Sí. Fue invitado Roosevelt, como por quiera, Roosevelt oso latino. en el marco de la Guerra Mundial ya. Epa, ya, Sí, estamos sí. escalando. Bueno, en ese entonces realmente, como Paraguay estaba bajo el gobierno de Higinio Morínigo, apoyado por el Partido Colorado y los militares, acá se vivía un ambiente de nacionalismo. Y era una época fascista también. Mm. Sí, estamos hablando de los años 30 y los años 40. O ya, rapidito. Sí, tanto los militares como Higinio Morínigo simpatizaban con la Alemania nazi de Adolf Hitler y con la Italia fascista de Benito Mussolini. Pero, por presión de los Estados Unidos, que le ofreció un préstamo, uno de los primeros préstamos más grandes a Paraguay, entonces como que cambió de vereda Higinio Morínigo y finalmente apoyó a los aliados, A platazo limpio. ¿sí? A Estados Unidos, a Rusia, a Inglaterra y a Francia. Y él fue. Y así fue como llegó a la Casa Blanca. Y hablando de Casablanca y de platazo limpio, ¿será que con ese dinero adquirió Buru Villaroga? Porque bajo su gobierno fue que se adquirió ese edificio y se inauguró en el año 1942. ¿Será que de allá vino con la idea de una residencia, Y puede ser, ¿verdad? Después de ver la Casa Blanca? Claro, después de ver la Casa Blanca. Ahora me estoy hilando. Sí. No le podemos preguntar nomás. Y Paraguay justamente le declara la guerra a Alemania y Alemania unos meses después se rinde. Ese Paraguay es será, el relato bien épico que te puedo dar Así, de Paraguay. resumidísimo. Claro, pero ya la Oh, suerte, pata- la suerte ya estaba estaba echada terminando la prácticamente guerra, a era. favor de los aliados. Sí, ya se encontraba... ya era inevitable la derrota de Alemania, Japón e Italia. Pero sí, quedó para la historia que Paraguay oficialmente le declaró la guerra a la Alemania de Adolf Hitler. Y Alemania se rindió. Y Alemania se rindió unos meses después. Hechos. Sí. Después, Paraguay, gracias a que le declaró oficialmente la guerra, firmó el acuerdo por el que se formó las Naciones Unidas. Por eso es que Paraguay justamente pasó de apoyarle al eje a apoyarle a los Estados Unidos. Y bajo el mismo presidente encima. Sí, sí, Muy sí. loco. Sí, Tipo, bajo la cambió presidencia de radicalmente de- bajo la presidencia de Higinio Morínigo, en cuyo gobierno se dio uno de los episodios más tristes de nuestra historia con la guerra civil. Con la guerra civil que dividió el país y provocó que muchos compatriotas sean exiliados. Épocas. Sí, que esa conclusión de épocas. Debe estar leyendo el chat nomás. Tengo Ah. TDHA, dice Rigoberto Caballero. Jaque, TDAH. La maré es tan especial que cuando llueve se convierte en Venecia versión guaraní, dice. La maré no se inunda tanto como O sea, Limpio o Luque igual, dice. Luque en los últimos años nomás está teniendo ese problema de inundación ahí en la parte del centro del mercadito. Antes Yo no te era pregunté así. la vez pasada. Antes no era Cuando así. estaba en Luque, me agarró la lluvia y empezaba a ver raudal. Entonces te pregunté, ¿qué onda? Y te dije qué zona tenía que evitar. Sí, pero ya entré todo. Y bueno, que Pama, vas por ya- Anducho. O sea que los perros midieron sus palitos, dice Matu ¿Qué Recalde. dice Gracia? Lambaré no se inunda tanto como... Acabo de leer. Pero me llamó la atención porque mencionó a mi ciudad. Ah, y lee nomás, ¿verdad? Y sí, se inunda igual. Bueno, después de la tragedia arreglaron esa parte de... Esa parte que está cerca de la municipalidad. ¿De qué ciudad de las tres estamos hablando? Lambaré. Ah. Lambaré. Después No, de la Lambaré tragedia siempre de los tuvo- dos militares. Ahí cerca de Cacique, hacia la municipalidad.
que no sé cuál es la otra calle que le cruza. Ahí no está la burrerita, o estaba por lo menos. Ahí siempre baja muy fuerte el agua y se va al cauce ese del arroyo. O sea Quilombo. que, para mencionar nomás lo de Higinio Morínigo, en su gobierno fue que se creó el IPS. Y justamente vi la vez pasada una nota que decía, de acá a 22 años pata IPS. ¿En qué O sea, sentido? la plata de los La jubilados. jubilación, la el tema, jubilación. sí. Hija, Que o en sea, algún momento caputa ese. Sí. Poco más de 100 años ya podría terminar o estaría en riesgo nuestra jubilación. Y eso me hizo pensar, hija. Desde hace años que Estoy está pagando. el análisis ese, Sí. tipo teniendo en cuenta matemáticas, hijo. ¿verdad? Los números que nos van a dar en algún momento. Hoy es sostenible porque somos más aportantes que jubilados, ¿verdad? Pero en algún momento Sí. van a ser más Y jubilados de que hecho, aportantes. de hecho se ajustó un poco ese cálculo para la jubilación. Antes era basado en los últimos 3 años, Cada tanto van tocando. ahora ya es basado en los últimos 10 años. Entonces, como que tenés que acercarte ya a recursos humanos 10 años antes y calcular. Para tener algo que valga la pena después en tu jubilación, ¿verdad? Sí, pero es necesario una reforma urgente para prever todo eso. Sí, yo iba a ser intendente alguna vez de limpio. Intendente del limpio. Sí, cuando me jubile tal vez. Ay, Y sí. ¿qué más es lo que va a aportar ahí? ¿Qué? Y cuando te Y jubiles. 60 años voy a tener. ¿Quieres ser intendente a los 60 años? Y sí, claro. Sí, hay intendentes con más edad. Presidente incluso con más edad. ¿En dónde? Lula, ¿cuántos años tiene? Ah, de Brasil. Y bueno, pero... Sí, 200 millones de habitantes, ¿verdad? Y sí, él puede porque vos no. ¿Cuántos claro, habitantes son en con el limpio? 170.000. Para ese entonces ya va a ser 200.000 seguramente. Ah, menos. No, más. 170 tiene Ah, ahora. 270. 200 va a ser. Sí. 30.000 de acá a tu candidatura. Ah, Acá, dentro de 40 años van a ser no. 30.000 más nomás. 30, dentro de 30 Ah. años. Sí, Y probablemente. sí. Paraguay era que ganó también esa guerra mundial de Facebook. Acue dice, hija de mil, ¿te acordás? Vi el Sí, simulacro sí. de guerra en Facebook. Y Paraguay estamos ganó en la primera raza edición de guaraní. eso. La raza guaraní está destinada a grandes cosas. Totalmente. Nuevo programa Chistes de Ciudades, dice. Alan tiene pinta de todo menos de intendente. El intendente de Limpio, ¿no era que tuvo un quilombo en su sala oval? Sí. Por eso lo que va a querer el cargo y nada. Sí, él ya... Ajá. Él ya perdió la vida, creo. ¿Eh? Sí, ya falleció. Ah, entonces no se puede más. Sí. Y Ya se ahora murió, su hermano está para candidatarse ahora. Su hermano, de hecho, es uno de los Eso intendentes. no hay a nivel de intendencia no hay impedimento entonces de eso. No, De lo de la cercanía familiar. No. Ay, no, sí, por eso están los Zacarías Irún y eso también. Los clanes Estaban. familiares. estaban. Claro. No hay. Mm. De hecho, en Limpio hace como 30 años por ahí están los Gómez. Salvo Gómez. un periodo en el que estuvo el Partido Colorado. A liberal el tema del limpio. Sí, Limpio es una ciudad liberal. A ver, Bueno, tenemos y otro. comentamos mucho de Higinio Morínigo. Al final sí. Mm. Tu ídolo era. No. Dividió el país con su guerra civil que, igualmente según tengo entendido, provocó menos víctimas que la de 1922. Otra guerra civil. Varias. Varias guerras civiles, varias revoluciones, guerras civiles tuvo el Paraguay. ¿Qué te iba a decir? ¿Para cuándo será la primera presidenta de la República del Paraguay? ¿Quién será? ¿Será obvio que va a llegar ese momento? ¿Cuál es lo que es el Y impedimento? Blanca Ovelar estuvo ahí. Y ella es lo más cerca, el ejemplo más cercano. ¿Por Pero qué? ¿cómo vencer a Laura de un país? Y justo en ese entonces, ¿verdad? El Creo verdadero que si aura. era otro candidato, probablemente iba a llegar a la presidencia. 2008, Sí, ¿verdad? pero- Blanco Avelar versus Lugo. Elecciones presidenciales y ganó obviamente Fernando Lugo. Sí. Pero fue la única vez que hubo un mano a mano así directo de una mujer pujando para la presidencia y un hombre, ¿verdad? Sí. Y- Hablando de mano a mano, Vaya, llegué, mamá. un presidente que falleció después de un mano a mano a balazos. Ay, hijo. Sí, no. A balazo limpio. Si yo les pregunto, ¿quién para ustedes fue el mejor estadista en nuestra historia? Lo primero que se nos viene en mente es... No Higinio Morínigo. No. Ya hablamos mucho de él. Eligio Ayala, sí. Eligio Ayala se caracterizó por ser un presidente honesto, transparente, que salvó de la bancarrota al país y sobre todo preparó con recursos al gobierno de cara a la guerra del Chaco.
O sea, un verdadero funcionario público. Sí, él sí era un verdadero estadista, por eso recibe ese mote. Ahora, en su lado personal, ¿Ah, qué? sí, en su lado personal a él no se le conoció mujeres, pero aparentemente salía con una mujer llamada Hilda Díez, o Díez, hoy que tiene tilde, y es Díez. De hecho, hay un libro muy interesante que quiero darle crédito porque en serio es un artículo muy completo, sí, de la historiadora Ana Barreto. Sí, Ana Barreto Balinotti. Sí. Ah, Balinotti, ¿le conoces? Sí, ¿Le entrevistaste alguna vez? sí. Ah, mira. Y sí, para mí es un material súper completo que está en ABC, un material de Ana Barreto. Y bueno, Eligio Ayala muere tras ser baleado con el arma que él le regaló a la mujer con quien salía. Epa. ¿Sí? Ese es tipo, como si fuera que con la campera que vos le regalaste a la chica te Claro. asfixie. Pasa que él tenía problemas estomacales. Hilda le llevaba todos los días una viandita de una comida especial. Lianito. Lianito. Un arroz queso. Por sus problemas, sí. Pero un día dejó... O sea, un día la comida seguía llegando, pero Hilda ya no. A través de una tercera persona. Le hacía llegar nomás ya. Y el hijo ya se preguntó, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me trae Hilda? ¿Dónde está Hilda? Entonces preguntó, consultó y se enteró que Hilda estaba saliendo con un respetable funcionario de un banco. Ujú. Creo que era un banquero. Ahora, Un normie. sí. ¿Cuál era la ventaja de este hombre que estaba saliendo con Hilda? Que él sí le propuso matrimonio. Y El otro se eligió- durmió, entonces. ¿Cómo, Pame? Ojo. Lo que todas quieren, dice Sí. Pame. Sí, él le propuso matrimonio. Él sí A quería dife- una relación sí, formal. A diferencia de Eligio Ayala, claro. Y en Botafogo Eligio. No, Entonces, era tan Eligio- ordenado en su vida privada, entonces. Y no soy quien jugar, pero eso dice la historia. No, ya por ahí la tipo. Sí. No me apuro. Tranquilo, Hay un bro. comentario de gracia ahí. ¿Para cuándo el anillo? Sí. Sí. Y la sopa. Y por eso no quería hablar de anillo, pero bueno, sí. Bueno, entonces enojado, un día se va a la casa de Hilda. Se va a la casa para encararle, para enfrentarle a ella y que le diga la verdad. Y golpeó la puerta, nadie salía. Entonces pateó, entró. Pateó. Sí, pateó, entró por la fuerza y bueno, ahí estaba el tipo. Sí, el Sí, banquero. Sí, ahí sus sospechas se hicieron Y el banquero realidad. tenía un hotel de 5 estrellas en Palma y le sacó tito su plata. Sin dudar, el hijo allá la agarra y le dispara. El tipo cae muerto, pero desde el suelo, y obviamente... sí, Noma y le disparó y otra obviamente, vez, era. antes de perder la vida, con su último aliento, con su último suspiro, Rebobinado. le dispara también a Eligio Ayala. Intercambio, entonces. El hombre, sí, Fuego hubo un cruzado. intercambio ahí. El hombre cae muerto. Ujú. Este hombre fallece. Eligio Ayala, sin embargo, es herido, pero termina saliendo de la casa caminando. Va hasta la casa de un doctor que se llama Masi. Este Masi le traslada después al hospital y sus últimas palabras creo que fueron: estoy librando la batalla más importante de mi vida. No, así lo hablaban en esa época. Yo no sé cuál Romántico. sería nuestra última palabra, ¿verdad? Pero así hablaban en ese entonces. Y posteriormente, bueno, se dio la muerte de Eligio Ayala. Muchos dicen que murió por amor o como quiera llamarlo. Calentura. Sí, Por cornudo. por cornudo, dice acá nuestra productora. Bueno, pero ese es un dato ¿Y cómo creo, era? curioso de su vida. Hilda se No, quedó sin ninguno Hilda- de sus dos Hilda partidos. Díez, sí, los dos murieron. Así se fue Eligio Ayala de este mundo. Ahora mismo hay una obra teatral a cargo ¿Sobre de eso? Fabián Chamorro. Sí, a cargo de Fabián Chamorro sobre esa historia justamente, ese lado amoroso, personal, pasional del expresidente. ¿Pero te imaginas que, en serio, ahora obviamente inimaginable que... Puede ser, Tuvo ¿verdad? su kilombito del presidente también ahí Sí. que se le... Bueno, él ya no era presidente en ese entonces. Claro, él ya había dejado el cargo. Sí, ya había dejado. Pero igual es fuerte. O sea, siempre... Hay que decir también, involucran a expresidentes. Sí. Iba a ser tal vez un poquito legal y más aceptable si fuese en un duelo, porque antes los duelos estaban
bien vistos en la sociedad. A través de los duelos se resolvían o se zanjaban estos tipos de conflictos. Ahí nomás ya resolvieron ellos. Igualmente, porque era demasiado respetado, era tan respetado que los diarios no minimizaron su muerte, pero sí minimizaron El motivo. la causa. Mira un poco che. Sí, pues, hasta ese nivel era respetado el hijo Yala que no Para quisieron no ensuciar su adentrarse nombre. o ahondar en ese tema. No, si era hora. No, de todo. de buscar la vuelta de Claro. quilombo Sí. en todos los programas que se puedan. ¿Tenés otro caso más para contar? ¿Qué va a decir Rigoberto ya? Pesado, bro, Rigoberto. Ñatora, futura presidente del Paraguay, presidenta, dice. No me acuerdo si en algún momento se candidató a alguien, creo que Ñadeló era. Pero no era así un cargo tan trascendente como el de la presidencia. Chilavernio se candidató a presidente. Ex-jugador, ¿sí? Sí, cierto. Con su propio movimiento o partido o lo que sea. Y ahora Aníbal es candidato a intendente de Luque, creo. Sí. No, pero último nomás, lo de la Revolución Florerista a cargo de Franco. Bueno, ustedes se imaginan ahora laburar a los 7 días de la semana sin descansar un domingo y no tener vacaciones pagas. No. Bueno, claro. Ahora es inimaginable eso, pero antes quizás no había una ley que te garantizaba esos derechos. Si bien el gobierno de Franco duró poco, estos derechos sociales fueron reivindicados durante su mandato. Qué grande. Él Franco. llegó a través de un golpe y así mismo también Se fue fue. de puesto. Sí, así mismo se fue. Y que vino para poner solamente los días libres. Como todo gobierno tiene sus sombras y sus luces, los pros y sus contras. Contra en este caso es que después de su gobierno, ese gobierno como que abrió una ventana para que los militares empiecen a subir o empiecen a desear el poder. Antes era totalmente, antes el gobierno era para civiles. Después de ese golpe, en el que asumió un militar, por cierto, un héroe de la guerra del Chaco, como que abrió esa ventana para que militares quieran hacerse con el poder. Te llegó un mensaje, Pame. Mari dice, viéndolos desde Argentina, saluditos, dice, qué grande Mari, un gran abrazo ahí hasta Buenos Aires, Argentina. ¿Otro dato de color que tengas? Color y... O sea, dato curioso. Sí, porque todos nuestros datos hasta ahora medio negros, sí. Y es que historia del Paraguay, no Sí. podemos... Y de color, se entiende de color como curioso. Sí. Y... Hay muchísimos presidentes. Pero para no herir susceptibilidades, creo que hasta Higinio Morini o Stroessner, porque el otro ya es muy historia reciente. También. Después de Stroessner ya es muy historia reciente, hay descendientes, hay parientes, entonces hay que respetar. Sí. Para no decirlo ningún dato de color tampoco. Y puedes decir si querés. ¿Qué tenés? No, Si no, no, tenés algo. decí nomás vos. O a quién no le tenés miedo. No, si tenés algo. La funa. No. No, era por si vos tenías más. Yo ya mencioné los casos que a mí me llamaron la atención. El de Facundo Machain, por ejemplo, que cada vez que investigo un poco más siempre encuentro algo nuevo, ¿verdad? Y en este caso para mí fue lo sorprendente lo de... Cuando le escuchaba justamente en un podcast que Rubiani decía lo de la masacre en la cárcel, ¿verdad? Que ahí él pasó sus últimos momentos y el relato que existe sobre que él no salió justamente durante el motín y que tuvieron que entrar hasta su celda para acabar con él. Y lo de preguntar, doctor Machain, ¿y me vio bebé hina? Sí, Aime. Aime, y pum. Y Coiti. Ulex. Cerramos entonces por hoy. Cerramos, ¿Te sí. parece? ¿Cuál fue el dato que más te llamó la atención? El dato que más El me llamó dato la atención, curioso. de lo que vos hayas dicho. Mm. ¿Qué tenemos? ¿Mensajito? ¿Quieres que te lea? Espera que te leo. ¿Y a mí? Qué grande. Claro que sí vamos a agradecer. ¿Cómo que no vamos a agradecer? Corva-Burger. Gracias, Bancando Diego. la cena, Shera. Qué grande. Muchas Corva gracias, Burger. Corva Burger, por A ver, alimentarnos esta noche. ¿Con qué sorpresa apareció hoy? La vez pasada tenía una hamburguesa
¿De qué color era? ¿Verde era? Verde. Verde de como Sí. Hulk o como Frankenstein. Sí, temática Halloween. Temática Halloween. Y ahora probablemente es la tradicional, pero muchísimas gracias a la gente de Corva Burger por mantenernos alimentados ¿Vos como sabés, todos los programas. vos sabés el origen de la hamburguesa? Podés hacer un No, y espacio. para la de- próxima vamos a hacer. El origen de la hamburguesa. El origen de la hamburguesa. Sí, sí, sí. Podemos Está hacer. bueno, claro. Y auspiciado totalmente por Corva Burger. ¿Verdad? Va a ver, sí. Claro que sí. Yo tenía hambre ya. ¿Vos comiste algo vamos a antes pedirle de... su carta. ¿Vos comiste algo antes de venir? Ay, güey, pame. Podemos pedirle su carta y pedirle varias hamburguesas y aprovechamos y contamos historias mientras degustamos. Ausa No, eso será abusivo. Uno nomás le dieron ni el tipo allá. O a Usama. Tengo que decirle a mi Podemos, mamá que no me borre la cena. Y te me preguntó, pues. ¿Y en Sí, decirle, acá vamos Sí, a cenar dale. Corva Burger, Sí, le voy a decirle. decir. Ahorita escribirle. Para que no te espere lo para cenar. Está viendo, güey. No escribe nomás, pero está viendo. Así que, mamá, tengo acá hamburguesa de Corva Burger. No me deje la cena. Igual para mañana, para mi almuerzo de mañana, así ahorro. ¿Qué? Hoy sí ya te va a tu casa entonces. Hoy sí, después de ya 4 no tenés días más por ahí ropa. creo que voy a regresar a... No, no tengo más ropa. No, yo por eso lo pedí que pongan más fuerte el aire porque timbo será. ¿Vos tenés ropa por si acaso en tu auto? En mi auto tengo campera nomás. Bueno, nos vemos el próximo. Cerramos. Viernes, jueves, miércoles. No, la próxima Depende semana. después de tu cena. No, de no, no. fin de Vamos a año. mantenernos viernes 21 Porque ya. capaz la próxima semana diga, hoy tengo una cena No, de fin de no. año con mi exa, Eso con mi ya vecino. vamos a priorizar ya. Ya está. Bueno, nos Y- vemos la próxima semana. No se olviden de seguir a Caos en Vivo PI en todas las redes sociales. Muchísimas gracias estamos por... en YouTube. Eso es importantísimo. Sí, El primer sí. episodio se subió así completito Completico. a YouTube. Así que si quieren ir a ver nuevamente, yo estuve enviando por todos lados. Vi que tenía casi 100 reproducciones ya. Se Pero, pega. vamos a ver. Ahorita vamos a ver. No, pero Ana, yo inflé ahora el dato. Igual nomás. Está bien, así tiene que vender. Pero tenía más de 60. Hablando más mientras yo veo. No, pero Ana, me da curiosidad algo ya. Pero No, en serio, bueno. el episodio 1 sobre los atracos más impactantes de la historia de Paraguay. Lo más bebito. ¿Eh? Lo más ¿Eh? bebito. No, vos. No. Pianito. ¿Dónde? Pianito, no vos. ¿Cuántas reproducciones? No, ahí no vamos a ver, pero somos los más vistos. Sí. ¿Estás seguro en Top 50 Paraguay? Sí o sí entramos, Sí, ¿verdad? al toque, al toque. Qué grande. Así que si quieren ver el episodio 1 de lo que fue el curso de la historia, pueden ir al canal de YouTube de Caos en Vivo PI. Y no se olviden de seguir en todas las plataformas también. Así es mucho más fácil. Después ya les notifica automáticamente cuando empiece el programa, ¿verdad? Alan ya va a comerlo. Así que... Buenas noches, Richie, ese Nicole. Buenas noches, chicos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Desde Argentina ya les saludamos también. Provecho, dice Jessica. Qué grande, Jessica. Gracias. Jessica con G. Jessica con G. Ah, mira, gracias. Jess con G. Jessica con J. Jessica con Y. Ujú. Como Janina también se No, complica. primera vez veo Jessica con G. ¿En serio? Sí. Saludos de Dubái. Dice que grande Rigoberto Gerando Puitay. Recién era de Areguá, ¿verdad? No, esa era Jessica. Ah, ok. Nos vemos entonces el próximo viernes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo episodio de El Curso de la Historia. Provecho y buenas noches, dice Mari. Gracias, Mari. Saludos nuevamente hasta Argentina. Y... Próximo viernes tengo semifinal de EXA. Vuelta. Vos no jugás, Rey. No, y capaz juega ahora. Vos no jugás. Vos no juega. Chau, chau. Nos vemos el viernes. Busco poder, busco soñar. Este camino difícil de andar. Esta vida corrupta de pobres que luchan, que luchan, que luchan. Yo me niego a morir sin cantar lo que siento. Yo ya me convertí en un hijo del viento. Vengo de buena racha, soy una cucaracha. No pedí nacer y no soy de perder. Soy un leca de la yeca de la vieja escuela. Un machete abrí camino prendiendo la vela. Poco a poco
pero firme sin tomar atajo. Con canciones detonan